Tenemos ya a Ángel Locuar en línea. Buenas tardes, don Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, patrón, haciendo un aguajito aquí en el escenario. Ángel. Hay que hacerlo. Sí, señor. Sí. Tienes mucho que no vas a Puerto Plata, yo quiero ir este fin de semana. No, yo a Puerto Plata voy con frecuencia. Yo creí que tú habías abandonado Puerto Plata. Desde aquella candidatura senatorial que hiciste, ¿no te había vuelto a ver por allá? No, pero yo voy a Puerto Plata con frecuencia, mi mamá vive allá, mis hermanos viven allá. Hay razón para eso. Yo voy con mucha frecuencia. Patrón, he visto el artículo que usted ha publicado, gracias por enviármelo, de que coloca a Balaguer como un prócer, no un santo, un prócer. Explíquese, patrón. Bueno, los santos no tienen faltas, los próceres sí. Simón Bolívar nadie le discute su valor, su genio militar, el haber creado 5 naciones en América del Sur cuando parecía imposible que desafiar al ejército español fuera a tener éxito. Y sin embargo, se fue con Manuelita, que era casada, entonces sí. No se puede decir que era un santo. Que Bolívar fuera un santo, pero nadie discute que era un prócer. Claro. Asimismo, Balaguer fue un hombre de una dilatada carrera política en la que tuvo que ejercer responsabilidades, y las responsabilidades implican afectar intereses de todo tipo. En consecuencia, tratar de decir que Balaguer era un santo me parece una tontería. Ahora, negar que Balaguer era un prócer y que tuvo una carrera política caracterizada por elementos que tú puedes encontrar muy fácilmente en su historia, también es una tontería negar eso. ¿sí? Claro, claro. Balaguer es un joven al que en Santiago tú le encuentras a los 16 años escribiendo. Sí. Y poco después cumple años en la cárcel escribiendo y protestando contra la intervención americana. Correcto. Tú lo encuentras criticando a los intelectuales, a los empresarios y a los políticos, hasta que, al lado de Estrella Ureña a veces, simpatizando con él, hasta que llega la era. Sí. En la era tú lo encuentras a él participando de la burocracia del gobierno y escribiendo ensayos. Correcto. Y lo envía a Trujillo 13 años al exilio, y encuentras que Balaguer, en el país, en el exilio y luego de presidente, es un hombre de una vida bastante austera. Ese Balaguer que de joven se forma con fobia al intervencionismo, con fobia al endeudamiento, con fobia al monetarismo que creó las papeletas de Lili y ese temor a la moneda nacional, es el individuo que maneja las arcas públicas y la política monetaria con bastante prudencia. Es el que construye una nación, inicia desde cero los cimientos de una nación sin coger dinero prestado. Es el individuo que se entiende con los americanos en medio de la Guerra Fría, pero que no se deja narigonear de los poderes internacionales. Es el individuo que un día deja el país, se va al exilio y regresa en medio de una revuelta. Balaguer era un hombre de valor. Y yo cuando niño oí que a Balaguer le vocearon muñequitos de papel, como si con él pudieran hacer cualquier cosa. Sí. Sin embargo, Balaguer era quizás el hombre de más valor en la tiranía, porque dime tú otro que se hubiera atrevido a Trujillo, que le hizo un foro público, sí, a decirle: jefe, todo lo debo a usted, menos el honor y la vida. Y si por lo primero tengo que perder lo segundo, estoy dispuesto. No hay un dominicano que le dijera eso a Trujillo. Claro. En consecuencia, era un hombre de valor. Por tener valor vino en medio de la guerra a hacer campaña y por eso ganó. En consecuencia, esas son características de Balaguer que lo catapulta. Era un hombre de Estado, un hombre de circunstancia que cambiaba con ellas. Yo creo que no era un demócrata, era un autócrata, no podía ser un demócrata porque cuando él se formó, la democracia como la vemos hoy no existía. Es una tontería de alguna gente que quiere medir la democracia de hoy, aplicarle los parámetros de la democracia de hoy a los hechos de hace 80 años. Eso es imposible. ¿Cómo tú entiendes que esta generación que hoy vivimos, bueno, tú tienes claro las características de esta generación en la que estamos conviviendo, aunque nosotros nos formamos en otra generación con otros tipos de criterios, valores, prácticas diarias, hoy, ¿cómo debe ser recordado por las presentes generaciones el doctor Joaquín Balaguer y qué esfuerzo había que hacer para lograrlo? Porque hay un descuido desde la institución que está llamada a hacer ese ejercicio muy marcado.
Mira, Balaguer debe ser recordado como un gran dominicano, un individuo que en medio de circunstancias difíciles en la tiranía logró mantenerse sin manchas de sangre y sin manchas de peculado. Nadie transitó 31 años con esa característica. Un hombre que fue capaz de reconstruir una república de cero, sí, no perfecto. Sí, así es. No perfecto, porque tampoco nadie puede negar los hechos de sangre de los 12 años. Claro. Ahora, esos hechos de sangre eran evitables, eran imputables a él. No estaban, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas gobernadas, dirigidas por fuerzas externas. Claro. No estaban las izquierdas sometidas en una lucha fratricida en que ellos mismos se masacraban uno con otros. Así es. Era el mundo de entonces. Ese mismo individuo más tarde regresó al poder y nadie le encontró en esos 10 años una mancha de sangre. Se adaptó a la democracia que él ayudó a construir, aunque él no era demócrata. Pero ¿quién era demócrata en el país? Bosch no era demócrata. Bosch renegaba de la democracia representativa. Bosch hablaba era de la dictadura con respaldo popular. Claro. En consecuencia, ¿quién era? Aquí el único que tenía vocación hacia la democracia era Peña Gómez. Porque Peña Gómez, en su labor de oposición, se juntó con los líderes internacionales que en ese momento estaban haciendo que la democracia electoral resurgiera en el mundo y en América. Correcto. Entonces, vuelve a los 10 años y da clases de democracia. Sí. Bueno, te van a decir que que había trampa, que sus triunfos, bueno, pero los triunfos fueron cerrados en el 90, cerrados en el 94, pero tú en ese momento, aunque eras joven, participabas de la política, yo no encontré jamás evidencias de que en esas discusiones Balaguer tuviera conocimiento de que hicieron o no hicieron. Claro. Ahora, Ángel, hoy vivimos una situación con liderazgos distintos, generaciones totalmente distintas que administran el quehacer político público del país. Tú y yo vimos desarrollarse una actividad política en torno a 3 grandes figuras, Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, y hoy ya estamos maduros, está lista nuestra sociedad para que progrese la institucionalidad democrática en el país con fuerza robusta. Yo creo que sí, yo creo que el país vive un estado de democracia perfectible que nadie puede discutir. Ahora, la democracia es un sistema en el que en cada etapa de la vida de la nación se van requiriendo cosas distintas. Entonces, la democracia que requería igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de negros, igualdad de pobres, jornadas laborales humanas, ya esa democracia pasó porque todo eso se logró. Ahora la democracia te habla de otras igualdades en el género, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos fundamentales. Esa es la democracia de hoy. Y yo creo que la República Dominicana puede exhibirla en el mundo. ¿Perfecta? No, claro que no. ¿Esperas algo del diálogo que se está desarrollando? Una cumbre que yo a veces la veo con ojeriza. ¿Tú esperas algo de esta cumbre? Yo creo que el presidente tiene una intención muy buena. Creo que la gente le acredita unos deseos y una capacidad de trabajo loables, y por eso creo que aparece con tan buena aprobación. Creo que el presidente ha dedicado una buena energía al tema de la pandemia. Creo que ha logrado reubicar al país en el riel correcto de la economía, y ahora se ha embarcado en una tarea de reformas que algunas de ellas no las habría planteado todas, porque no me parece que la oportunidad política del momento vaya a acompañarle en todas con éxito. Pero el presidente tenía que hacer algo en el tema fiscal, por ejemplo, sí, porque el país con la pandemia se tuvo que endeudar, y eso hay que enfrentarlo temprano, no tarde, para que el país siga manteniendo los estándares económicos que nos permiten el acceso al crédito internacional en un momento en que ya el crédito de las entidades multilaterales casi ha desaparecido. Correcto. O ya no tiene trascendencia. Entonces, el presidente hace lo correcto en buscar una reforma que le permita a la economía dominicana seguir siendo confiable y que el país pueda seguir los senderos de crecimientos que le han sido característicos desde 1966, porque el país, salvo unos pocos años, 84, 90, 2003 y ahora,
el país ha crecido en promedio más que el resto de América Latina. Así es, por encima de todo el promedio de América Latina. Entonces, que el presidente quiera preservar eso me parece loable. Correcto. Ahora, hay otras reformas que son convenientes, pero yo no estoy seguro de que la oposición le vaya a acompañar en ellas. Perfecto. Bueno, gracias Ángel. La verdad que con usted uno aprende siempre, hermano. Un abrazo. Un gran abrazo y gracias por este momentico que nos acaba de dedicar.